Bien. A ver si me ha salido. Bueno, se colgó acá, no sé si están escuchando. Ahí aparece. Ahí. ¿Están viendo? Sí, sí. Bien. ¿Siguen viendo? Sí. Ahora está todo negro. Sí. A ver, si esto quedó todo negro. Ahí está. Ahora sí se ve este. Sí. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces es propiedades coligativas, orígenes y aplicaciones. Esto es un poco lo que vamos a hacer en la práctica jueves, viernes y lunes, que va a ser osmolaridad, que es una de las propiedades coligativas. Esto tiene que ver con el diagrama que estuvimos viendo y que repasamos en el laboratorio de presión versus temperatura para sustancia pura, que es lo que tienen. ¿Sí? Ya habíamos visto que acá tenemos de este lado sólido, de este líquido, acá tenemos vapor o gas. No lo vimos, ahora alguien preguntó en el otro teórico, acá arriba tenemos el famoso fluido supercrítico. Hay algunos más que hacen ahora un fluido subcrítico, pero bueno, para nuestro curso alcanza con estos tres. ¿Sí? Y bueno, ya habíamos visto que necesitábamos, según la ley de Gibbs, si estábamos en una fase sola, precisábamos definir el sistema pidiendo presión y temperatura. Si estábamos sobre las líneas, con fijar una de las variables, por ejemplo, presión en una atmósfera, sabíamos que si fuera agua, esto era 0 grados y esto era 100 grados. O sea que fijada la presión, me queda fija la temperatura. O fijada la temperatura, me queda fija la presión común. Bien. ¿Cuáles son estas propiedades coligativas? Es aumento bulloscópico, que es esto que ven ustedes acá. ¿Qué es lo que sucede? Porque tengo ahí como ¿lo ven? ¿Ven los colores? Sí, ¿no? Hay uno en rojo y hay otro que está en verde. Si yo a esa sustancia pura le agrego un soluto, por ejemplo, si estuviera usando en lugar de agua supradestilada, agua común, agua de la canilla, eso va a tener determinada cantidad de iones. ¿Sí? Cuanto mejor haya sido su purificación, menos cantidad, pero siempre va a tener algo, incluso algo que se va a llevar de las cañerías. Eso va a hacer que varíe, ¿sí?, el potencial y que varíen estas líneas. Entonces, esta sería la roja, la del puro, y esta sería la del agua que tiene algo, agua o la sustancia que sea, ¿no? Hablo casi siempre de agua porque es el más fácil, el que usamos casi siempre, porque es más barato y más fácil de obtener y más fácil de trabajar. Entonces, cambiaría esas líneas para acá, ¿sí? Se correría un poquito la línea del sólido, se correría un poquito la sólido líquido, se correría un poquito la líquido, ¿sí? Entonces, como ven acá, y algo vimos ya el martes pasado, ven que hoy para una atmósfera teníamos esta presión, esta temperatura de fusión, de ebullición, ¿sí? Y ahora vamos a tener esto, ¿sí? O sea que a esto se refiere con el aumento bulloscópico. Si tengo la sustancia pura, por ejemplo agua, una atmósfera 100 grados. Si tengo agua con sal para los fideos para esta noche, ¿sí?, en lugar de 100 grados va a ser un poco más. A eso le llamamos aumento bulloscópico, ¿sí? Eso tiene que ver, lo vamos a ver después, con una modificación en el potencial químico, que es la idea de esto. Esa sería entonces una de las propiedades coligativas. Esa es la que tenemos. Una segunda. Perdón, Sí, yo sí. no comprendí lo que era el aumento bulloscópico. Bueno, claro, cuando tengan dudas, esa es lo mejor de hacerlo en vivo esto, y después en el video ya no pueden preguntar. La idea es que, está claro que rojo que tienen acá, ¿sí?, es si tuviera agua super pura.
¿sí? Aguas súper puras. Súper pura. O sea que agua destilada o con un buen destilador, ¿sí? Pará, no te apures, ¿sí? Eso es lo que tendría yo, Ok. que es lo que fue lo que vimos el martes pasado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, en lugar de usar agua, no tengo el destilador o se me rompió, usé agua de la canilla. Entonces ya va a tener así, determinada cantidad de solutos, de iones, ¿sí? Entonces se van a correr estas líneas. Esta que tenía para acá de sólido líquido se va a correr a una menor temperatura. Esta que tenía acá se va a correr, ¿sí?, hacia abajo a una menor presión, ¿sí? Entonces, olvídense del agua de la canilla y seguimos con el agua pura como habíamos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que discutimos? Que si estábamos acá, en un punto por acá, para yo definir ese sistema precisaba tener la presión y la temperatura, por la ley de Gibbs, ¿sí? Pero si estábamos acá, y esto es una atmósfera y agua, esto todo el mundo me va a decir que esto es 0 grados, porque fijada la presión, fijada la temperatura, ¿sí? Lo mismo de este lado. Este iba a ser 100 grados, ¿sí? Porque fijada la presión, me queda fija la temperatura porque está sobre la línea de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Y todo el mundo sabe que acá en una atmósfera el agua, ¿sí?, va a entrar en ebullición a 100 grados. Ahora, si en lugar de tener esa agua pura, ¿sí?, tengo agua de la canilla, por ejemplo, o agua que yo le agregué sal porque estoy haciendo un experimento o alguna otra sustancia, algún otro soluto, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, el agua para los fideos esta noche le agrego sal, entonces en lugar de tener una ebullición a 100 grados, voy a tener un poquito más, que es lo que tiene acá, porque esta línea se corrió, ¿sí? Al agregar o al tener un soluto, esta línea se corrió. Entonces, en lugar de tener la ebullición a esta temperatura, la voy a tener a esta de acá. A eso es lo que le llamamos aumento bulloscópico. ¿Está claro ahora? Ok, ok, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces esto va a ser pequeño, ahora después vamos a ver algunos, pequeño dependiendo de la sustancia y de cuánto tenga eso. Pero en principio es un delta V pequeño. Eso sería entonces una de las propiedades coligativas. Una segunda propiedad coligativa sería el descenso relativo de la presión de vapor, que también lo ven acá. Por eso les puse la gráfica inicial para que se viera más en detalle, para que quedara más gráfico. 20. Si tuviera el agua pura, nuevamente el super destilado, estaría acá, en este punto, para esa temperatura. En cambio ahora, para esa temperatura, tengo una disminución en la presión de vapor. En lugar de estar acá, voy a estar acá, ¿sí? Ese delta P es el descenso relativo de la presión de vapor. Para la misma temperatura, en lugar de tener esta presión de vapor, que fue, por ejemplo, lo que ustedes hicieron en la práctica, esta primera práctica, ahora tendrían esta aquí, ¿sí? Si en lugar de poner acetona pura en la práctica, en el isoteniscope, hubieran puesto una acetona contaminada con algún soluto no volátil, en lugar de tener esta presión para esa temperatura, hubieran tenido una presión más baja. A eso le llamamos descenso relativo de la presión de vapor, ¿sí? Bien. Una tercera propiedad coligativa va a ser el descenso crioscópico, que va a ser lo que vamos a manejar en la práctica de ahora, del jueves, viernes y lunes que viene. Acá tiene que ser parecido el análisis. Si hoy congelaba a 0 grados el agua acá a una atmósfera, ahora si tiene algún soluto, en lugar de congelar a 0 grados, va a congelar a un poco menos. Por ejemplo, el agua del mar congela entre menos 5 y menos 2 grados centígrados según la salinidad que tenga, ¿sí? A eso le llamamos descenso crioscópico. El descenso en la temperatura de congelación por efecto de un soluto en la solución que tenemos, en la solución pura que tenemos, ¿sí? ¿Hasta acá los tres entendieron? Sí. Bien, estos son los tres que puedo ver en la gráfica. Va a haber una más, una propiedad coligativa más. No sé si alguno ya la conoce.
esa sí, esa ya es más difícil de explicar acá en el diagrama, pero esto estaba bueno verlo ya en el diagrama para que se entendiera más o menos de qué estábamos hablando. Esa cuarta propiedad va a ser la presión osmótica. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Para eso es que vamos a tener que ver la ley de Raoult, que esto en realidad era lo que íbamos a ver con Angie antes, ya que hoy vamos a ver la ley de Raoult, y después íbamos a ver esto de las coligativas, pero bueno, para poder dar el teórico antes del laboratorio, preferimos adelantar esta cosa. No sé si oyeron hablar de la ley de Raoult. La ley de Raoult es para sustancias que diluidas ideales. Entonces, si yo tengo una sustancia pura, A líquido puro, ¿sí? A vapor puro, y se acuerdan que habíamos definido que teníamos un determinado potencial. Ahora, si en lugar de tener esa sustancia pura tenemos una solución, por ejemplo lo que habíamos recién, el agua con sal o alguna otra mezcla que tengan, pero que sea una solución pura con algo, con algún soluto que tenga esa sustancia pura. Vieron que cuando hicimos el diagrama mencionábamos que en realidad hacíamos un diagrama temperatura, presión, y no teníamos en cuenta la composición para la sustancia pura, porque ese X era U, porque era una sustancia pura. Ahora que vamos a tener, en definitiva, una mezcla un poco particular, porque va a haber una sustancia que es muy mayoritaria, ahí va a aparecer entonces la fracción, ¿sí? Ya esa fracción no va a ser igual a 1, así que la vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en esa solución, en esa mezcla, ahí va a aparecer la fracción. ¿Qué va a pasar con esta fracción? ¿A qué va a ser igual la sumatoria de XA? O sea, que es la fracción del componente A que tengo en la solución, ¿sí? Y el XB. ¿Qué sería igual? ¿Qué relación habría entre XA y XB? ¿Está claro qué es XA? La suma es igual a 1. Ah, perfecto. Sí, es una fracción, ¿sí? Así que la sumatoria de esas fracciones tiene que ser igual a 1. O sea que el número de moles de A, XA va a ser el número de moles de A sobre el número de moles total. El de XB va a ser el número de B sobre el número de moles total. O sea que la sumatoria de esos dos tiene que ser igual a 1. Si hubiera más sustancias, ¿sí? Que no va a ser el caso de este teórico, pero podría haber perfectamente, todas las fracciones, la sumatoria de todas esas fracciones tendría que ser igual a 1. ¿Sí? No sé si ya habían trabajado con fracciones en analítica, de repente sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No saben o contesta? Ninguna No, de las todavía no. anteriores. Bueno, entonces, si quieren lo definimos un poco más lento. Yo por las que me pareció que ya lo habían visto, quedó para todos claro que es ese XA. ¿Sí? Hola. Houston, perdimos contacto con tierra. Para mí está claro. Bien, bueno, entonces seguimos. Bueno, esas propiedades coligativas se llaman coligativas porque tienen un denominador común, ¿sí? Son consecuencia de la disminución del potencial químico cuando a una sustancia pura se le agrega o contiene un soluto, ¿sí? Entonces el potencial químico de la solución, el potencial químico de esa sustancia pura de A, de esa solución, va a ser menor al potencial que tendría si estuviera puro, ¿sí? Ya que el potencial de A en esa solución, en esa mezcla, va a ser siempre menor al potencial que tendría si estuviera puro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, ese potencial a T y P, si tienen que mantener temperatura y presión, tienen que ser la misma, ¿no? Si no, ahí ya cambia. Recuérdense que el potencial, no sé si lo habían definido con Angie, pero el potencial químico depende de la temperatura, la presión y la composición. Entonces, si cambian esto, obviamente esto puede no cumplirse. Pero estamos trabajando a T y P
iguales en un caso que en el otro. ¿Sí? Entonces, ese potencial de A en la solución va a ser menor al potencial de misma sustancia A, que es en este caso la mayoritaria, es como si fuera el solvente, en el caso de que este estuviera puro. Por ejemplo, esta sería agua pura, esta superdestilada, y esta sería, por ejemplo, agua de la canilla. ¿Bien? Bueno, la presión la podemos tomar como la presión de SA más la presión de inercia. La presión total va a ser la sumatoria de las presiones. Eso. Bueno, ¿cuáles son las propiedades coligativas? Ya lo vimos un poco en la transparencia inicial. Descenso relativo de la presión de vapor. Vieron que para una misma temperatura, si yo tengo en lugar de una sustancia pura, una solución, o sea, la sustancia pura con algún soluto, ahí esa presión va a ser menor a la misma temperatura, esa presión de vapor va a ser menor que si estuviera pura. El descenso croscópico, ahí lo que desciende es la temperatura de congelación entre la que tendría la sustancia si estuviera en estado puro, a la que tendría si tiene algún soluto disuelto en ella. Aumento ebulloscópico, o sea que va a aumentar la temperatura de ebullición para una sustancia que tenga algún soluto soluble, ¿sí? Con respecto a la pura, y la presión osmótica, que es la que no vimos todavía, que vamos a ver. No sé si alguien quería hablar, se escucha un micrófono. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman coligativas. Dependen de la variación en el potencial. No dependen de la naturaleza del soluto, o soluto, ¿se acuerdan? Esto es lo que les decía hoy. Si puedo tener más de un soluto, vamos a ver en algún caso en el práctico, vamos a ver con más de un soluto. ¿Sí? Sino que solamente dependen de la concentración de partículas en disolución. Esto lo vamos a ver después más claro y vamos a ver algún ejercicio. Pero en definitiva no depende de la naturaleza del soluto, ¿sí? sino sobre todo de la cantidad de partículas que tengan esa disolución. Acá lo vemos más en fórmulas, yo sé que a esto les encanta, con más matemáticas, y son más felices, pero básicamente fue lo que vimos hoy. O sea que el descenso relativo va a ser la diferencia de presión entre la presión que tenía cuando estaba en el estado puro, menos la presión que tiene ahora, que está en solución, o sea que tiene algún soluto disuelto en ella. ¿Sí? Ahí podríamos hacerlo, como la suma de las fracciones es igual a 1, ahí podríamos despejar en función de una de las dos, y nos va a quedar esa fórmula que tienen acá. ¿Sí? Esto como XB en realidad es 1 como CXA, entonces puedo poner todo en función de XA. ¿Sí? Bueno, si quieren, repasamos acá las fórmulas porque no tienen mucho sentido. Que acá simplemente fue un trabajo matemático, va sustituyendo cada una. Por las dudas, para aclarar, por si no se entiende del todo, cuando ponemos P con supra cero, es el puro, es el de la sustancia pura para esa sustancia que estamos hablando, sino acá sería B o C, ¿sí? XA es la fracción molar efectiva del soluto, que podemos saber qué es fracción molar efectiva, y XB, ¿sí? Sería la fracción del que está en menor cantidad del que está con el soluto. XB, como vimos, como ya dijimos en la transparencia anterior, va a ser el número de moles de B sobre el número de moles totales. XA va a ser el número de moles de A sobre el número de moles totales. Por eso es que la sumatoria vale 1. Si hubiera un XC, sería el número de moles de C sobre el número total de moles, y ahí lo que sería igual a 1 sería la sumatoria de los tres. XA más XB más XC. ¿Sí? No sé si los enredeo, me van siguiendo, cualquier cosa me pasa. La idea de ponerlo en función de uno solo de ellos, o sea que saco XB y lo dejo en función de XA, es poder graficarlo como lo tienen aquí.
¿sí? Entonces lo puedo graficar en función de XA. Podría haberlo graficado en función de XB, ¿no? Pero en general, como el mayoritario, el que más nos importa es XA, lo graficamos en función de X. ¿Sí? Esta sería entonces, cuando estuviera puro, cuando esto vale 1, entonces esta es la presión, esta P supra 0 de A, ¿sí? Cuando A está puro. En realidad acá, como vemos las composiciones, acá la presión de A va a ser 0 porque no tengo A. Y así XA es 0, significa que no tengo A, o sea que esto sería B puro. Entonces, no contribuiría a la presión total A porque no tendría, como si tuviera solo B puro. Como acá, solamente contribuye A, ¿sí? Acá tengo A puro, así que B no tengo. Y esto entonces es todo este tratamiento matemático para poder expresar en función de una de las fracciones. Como yo puedo poner una fracción en función de la otra, acá puedo ponerlo en función de XA o podría ponerlo en función de XB, ¿sí? Si lo pongo en función de XB, ¿cómo le quedaría para? ¿Cómo que, perdón? Si en lugar de hacer la gráfica en función de XA, la haría en función de XB. Sobre el X, sobre el eje de X. ¿Cómo quedaría esta Puro. gráfica? ¿Qué tipo de gráfica tendría y cómo sería? En lugar de tenerlo Sería así, tipo una diagonal de eso. en lugar de Perdón, tener perpendiculares. esta pendiente así, lo que tendría sería una pendiente por acá. Y al revés. Si sigo teniendo acá, quizá no. Si tuviera XB acá, haría lo mismo. ¿Sí? Y acá, si el eje de las X sigue siendo XA, lo que va a pasar es que va a ser, para B va a ser máximo acá y va a ser 0 acá. ¿Sí? ¿Va a ser a la misma altura que esta o va a ser más chico o más grande? ¿Mm? ¿Y podría ser más chico? Porque hoy dijiste que XB era el que estaba en menor proporción. Claro, pero acá XB estaría puro, ¿no? O sea que estaría en menor proporción de acá para acá. Y acá depende, ahí sí depende de la sustancia. Si la sustancia tiene una presión mayor o menor que la otra. O sea que podría estar por arriba o por abajo. Difícilmente esté igual porque sería esta sustancia. Así que o va a estar por arriba o por abajo, depende de la sustancia. Pero está claro que acá sería B puro, ¿sí? Y acá es A puro, ¿sí? Bien. Bueno, lo que vamos a ver en el laboratorio es ni más ni menos que esto, descenso higroscópico. ¿Qué va a ser entonces? El descenso de la temperatura de congelación cuando se adiciona otro compuesto o cuando nuestra solución tiene algún soluto ahí o alguna impureza, como por ejemplo yo les comentaba en el agua de la canilla. El agua de la canilla es más difícil porque no sé qué tiene, entonces en general cuando armo una solución y veo el descenso higroscópico, armo yo la solución, entonces sé qué le puse. Entonces es más fácil establecer, ¿sí?, alguna de las consideraciones, algunos de los cálculos que puedo hacer. El agua de la canilla podría tener, bueno, bajo tantos grados, podríamos entrar a investigar qué es lo que tenemos. Bien, y como veían, la idea es que estas propiedades dependen entonces de la variación en el potencial químico. Y esto fue un poco lo que vimos el martes pasado. Si nosotros teníamos puros, serían las negras. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la sustancia iba a querer estar en el estado en que tuviera menor potencial? Entonces, mientras esté a temperaturas, acá, por abajo de de fusión de A, va a preferir estar como sol. Cuando el potencial químico de A sea menor para la fase líquida que para la fase sólida, va a preferir estar como líquido. Entonces, esta era la temperatura de fusión para A. ¿Con qué consideración importante?
Siempre va a ser esta la temperatura de fusión de A. ¿Hola? Siempre No. que trabaje a esa presión, ¿no? Si cambio la presión, ahí me cambian las cosas. ¿Se acuerdan que el potencial de vuelta es función de P, T, y en caso de una solución o una mezcla de X, ¿sí? Así que mientras tenga la presión constante, esta sería la temperatura de fusión de A. Cuando el potencial en la fase líquida de A va a ser menor que el potencial en la fase sólida de esa misma sustancia. Entonces, esta sería la temperatura de fusión de A para esa presión. ¿Sí? Ahora, le agregamos el soluto o la solución nuestra tiene un soluto y queremos saber qué descenso microscópico tiene, que eso es lo otro que nos puede pasar, ¿no? Entonces ahí lo que va a pasar es que desciende el potencial. Eso lo vimos en las ecuaciones. Recuerden que dijimos que siempre el potencial de A en una solución va a ser menor al potencial de A puro. Entonces, acá lo otro que es importante aclarar, no sé si lo ven ahí, o si alguno entró ahí en su base científica y le extrañó algo, a ver si se dan cuenta, si no yo les cuento. Hay algo un poco extraño ahí, a ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene el espíritu científico fisicoquímico todavía? Bueno, ven que varía la de líquido, pero no varía la de sólido. ¿Sí? Bueno, esa es una de las consideraciones importantes en el descenso microscópico. En general, los sólidos precipitan puros, o sea, precipitan por separado. Por más que el agua tenga una impureza, por ejemplo, tengo el agua de la canilla y yo la pongo en el congelador para ponerle ahora dentro de un rato, cuando se aburran de la clase, al whiskycito, ¿sí? Ahí pones unos a congelar ahí para armar unos hielos, ¿sí? Eso va a congelar y va a congelar como sustancia pura. Por eso es que no modifica, ¿sí?, el potencial del sol. Y eso es lo que les podía haber extrañado. Ven que cambia el del líquido, pero no cambia el del sol. Entonces, vamos a considerar que el potencial químico de la fase sólida no va a cambiar con el agregado de una impureza. ¿Por qué? Porque va a precipitar por separado. Es como que precipita por un lado la sustancia pura, por otro lado la impureza. Entonces ahí sí, baja el del líquido, queda constante el del sólido, entonces lo que va a pasar es que se nos va a correr la temperatura de fusión. ¿Sí? Hoy estaba acá, hoy estaba acá. Perdón, yo capaz que no estoy interpretando el dibujo. No me doy cuenta por qué decís que el líquido no varía y el sólido. Perdón, que el líquido varía y que el sólido no. Porque olvídate de las rojas, ¿sí? ¿Sí? Sí. Hay en tu mente que las rojas no existen. Ujú. Las negras son todas las de los puros, ¿sí? Sí, sí. Ahora, las rojas son cuando yo agregué o cuando tengo una impureza. Entonces, Ujú. es que la del líquido baja. Tenía O esta sea, y ahora tengo esta. La del sólido no, sigue siendo la negra. o sea, esa roja es del líquido. Esta roja es del líquido. Está, bueno, yo lo vi como sólido. Claro, no, el sólido sigue siendo la misma. Por eso Claro, porque aclaraba, en rojo no sé por qué dice S o L, capaz que es otra cosa. Eso, es eso. solución. Solución, y se Ujú. refiere al líquido. Está Claro, con razón. Gracias. por eso aclaraba que podía ser medio extraño que la del líquido, la solución bajaba y la del sólido permanecía constante. Eso podía extrañarles, pero se debe a eso. Se debe a que para el sólido vamos a considerar que el potencial de la fase del sólido de una solución es igual al potencial de la fase sólido de la sustancia pura. ¿Por qué? Porque precipita por separado. ¿Sí? En cambio, para el líquido sí, ahí va a descender. Acá falta la del vapor, pero no la estamos considerando porque estamos viendo descenso microscópico, ¿no? ¿Sí? La del vapor también va a sufrir un descenso, pero acá no la estamos considerando. Entonces, la temperatura de fusión pasó de este punto a este punto, o sea que disminuyó. A esto es lo que le llamamos descenso microscópico. Descenso en la temperatura de congelación cuando a una sustancia pura se le agrega o tiene, ¿sí?, una impureza o algún sólido. ¿Sí?
Esto es lo que van a divertirse haciendo en el laboratorio todos los jueves, viernes y lunes. Van a hacer algunos descensos microscópicos, van a hacer primero con la sustancia pura, luego le van a ir agregando distintas soluciones y van a ir viendo qué descenso tiene. Y bueno, y ahí después sabemos calcular algo que después van a ver en el parque. ¿Te aclara entonces el concepto de descenso microscópico? ¿Alguien se perdió? Yo voy a interrumpirte de vuelta. Estoy Eh, pesado, perdón. No, al contrario, interrumpí todas las veces que quieras. Por No eso me es que quedó. por eso No es que me, queremos hacer la clase en vivo y en directo, no dejarla grabada. ok. Lo que no me quedó claro era el motivo por qué el sólido se mantenía. Hablaste algo de la precipitación. Claro, el sólido, si yo pongo a congelar una solución que tiene una impureza, esa impureza no desaparece, ¿no? No. Entonces, ¿por qué pasa que el sólido, el potencial químico es igual a que si no tuviera la impureza? Es porque precipita por separado. Por un lado precipita la Ah, ok. sustancia pura y por otro lado precipita la impureza. Bien, ¿Sí? bien. Gracias. Y eso lo vamos a considerar para todo el curso, que es así, que el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del sólido puro. ¿Sí? ¿Está claro ahora sí o alguna cosa más? De mi parte quedó claro. Bien. Bueno, vamos a suponer entonces que el compuesto A cumple la ley de Raoult. Esto lo van a ver más en detalle con Angie, que era en realidad el teórico que venía antes que este. ¿Sí? Pero la ley de Raoult habla de que las sustancias son ideales. ¿Sí? Para eso tienen que ser diluidas ideales. Acá lo que veíamos recién, congela el solvente puro, o sea que por más que yo congele una solución que tenga impureza, van a congelar por separado, por un lado el solvente puro, por otro lado la impureza. El soluto no es volátil porque si no, acá lo perdería y entonces volvería a tener la sustancia. Y entonces volvería a tener esta de acá arriba. No, ¿sí? Por eso es importante que el soluto que tengamos no sea volátil. Bueno, esto ya lo vimos el martes pasado, pero lo refrescamos nuevamente a la temperatura de congelación. Tenemos en equilibrio la, la solución líquida y sólida, o sea que se va a cumplir que el potencial de esa sustancia, vamos a llamarle A, porque es lo que teníamos acá, el potencial químico de la sustancia en la fase líquida es igual al potencial químico de esa sustancia A en la fase sólida. ¿Sí? O sea que se va a cumplir que el potencial químico de A en la fase líquida es igual al potencial químico de A en el Sol. Como vimos acá y vimos recién, ese lo vamos a considerar como que el potencial químico de la fase sólida es igual al potencial químico de la sustancia pura. Por eso acá le ponemos puro. ¿Sí? El potencial químico de A en la fase líquida va a depender entonces de la fracción, la temperatura y la presión. Ahora esa fracción ya no va a ser igual a 1. Como vimos en unas transparencias anteriores, el potencial químico de A en una solución es menor al potencial químico de A, ¿sí?, si estuviera puro. Siempre y cuando mantenemos T y P constantes, ¿no? Si esta T y P son iguales y esta T y P son iguales. A ver un segundo. Hola, hola, perdón, que pasar. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Hola, No. los perdí. Bien.
Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver, para entender cómo es esto del descenso higroscópico, y algo muy parecido, muy similar, van a hacer con las otras propiedades. Entonces, bueno, les voy a poner un poquito de matemáticas, pero un poquito nomás, no sé si. Entonces, en solución, el potencial químico de A va a ser igual al potencial de A que estuviera puro, más una cierta componente que va a depender de la composición que tengamos. Esta composición va a depender de la cantidad de impureza que tenga, ¿no? O sea que cuanto menos impureza o menos soluto le tenga esa solución, quizá va a ser más cercano a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué signo va a tener esta componente de aquí? Negativo. Negativo porque quizá, ¿qué valores puede tener? Menores 0 a que 1. 1. Entre 0 y 1. ¿Sí? Así que un logaritmo menor a 1 es negativo, así que esto va a ser negativo. Y de acá sale lo que veíamos hoy, lo que habíamos dicho hoy, sin explicarlo tanto. El potencial químico de A en una solución va a ser siempre menor al potencial químico de esa solución si estuviera puro. ¿Sí? Que es el sólido, siempre va a ser el del puro. O sea que acá seguimos considerando, y vamos a ver que para todo el curso lo vamos a considerar como que precipitan por separado, entonces el potencial químico de A en fase sólida va a ser igual al potencial químico de la fase del puro. ¿Sí? Entonces, ahora la solución va a tener dos componentes. El del puro más una cierta componente que va a depender de esa fracción. O sea que cuanto más soluto yo le ponga, o cuanto más soluto contenga mi solución problema, esto cada vez va a ser más negativo, o sea que va a ser mayor que va a ser más mayor que este. ¿Sí? Bueno, ahí para sacar, ¿se acuerdan que delta G era el potencial sobre el número de moles? Ya sería como el potencial molar. Ahí no voy a matar mucho con las cuentas, si alguno quiere hacer las cuentas, pero preciso esto para llegar a la fórmula. Ahora, acuérdense que para llegar a esta fórmula estamos suponiendo sustancia ideal, o sea que cumple Raúl. ¿Sí? Eso que cumple Raúl tiene que ver también con que no hay interacciones, como que no influye la cantidad de solutos. Muchas de las propiedades, de repente si nos da el tiempo y vamos a la electroquímica, vamos a ver que las sustancias, cuando están en un número importante, interaccionan entre sí, no puedo considerarlas como que sean independientes. Entonces ahí es cuando se complica la parte de idealidad, digamos, que tiene la ley de Raúl. Por eso Raúl dice que las soluciones son ideales cuando está muy diluido. Igual eso lo van a reflejar después con el teórico de Bosch. Bueno, acá tienen tiradas fórmulas que pueden, si no pueden dormir esta noche, pueden intentar resolverlas. Yo lo que vamos a llegar es una parecida a la que vimos en el teórico de partes pasadas, en el práctico, que es esta de acá. ¿Sí? El delta G de fusión para una sustancia en solución sobre su temperatura menos el delta G molar de esa sustancia pura sobre su temperatura de congelación pura va a ser igual al delta H de fusión por 1 sobre 3, los respectivos 1 sobre 3. Esta es la ley de la ecuación de Gibbs-Stone. Si analizamos esa y suponemos ahí unas cuantas cosas, vamos a llegar a nuestra expresión de descenso higroscópico, ¿sí? Que es esta que tienen acá. ¿Sí? Para que se cumpla esta que tienen acá, tenemos que estar en condiciones de sustancia ideal, o sea que se tiene que cumplir la ley de Raúl,
que es para sustancias muy diluidas, ¿sí? Esto es, logaritmo de la fracción de A va a ser igual a menos el delta H de fusión de A sobre la ley de la constante de los gases por la temperatura de congelación de A puro, va a ser igual a θ. ¿Qué es este θ? Este θ no es más ni menos que el descenso higroscópico. ¿Y cómo definimos el descenso higroscópico? Va a ser la diferencia entre la temperatura de congelación de si la sustancia estuviera pura, menos la temperatura de congelación que efectivamente tiene esa solución. ¿Sí? Así que esto sería la carrera. Ahora después vamos a ver una un poquito más sencilla que esta. Esta es la que sale de Gibbs-Helmholtz, suponiendo que se cumplen las condiciones de Raoult. ¿Está claro qué es el descenso higroscópico? Entonces, es la diferencia de temperatura entre la temperatura de congelación de A, si estuviera puro, menos la temperatura de congelación de A en solución. ¿Sí? Se perdieron con matemáticas, no se compliquen, igual esto no. ¿Hola? No, Está está claro, sí. bien. Bien. No me quiero meter mucho más en las ecuaciones porque no. Bueno, acá después tenemos algunas suposiciones. Vamos a suponer que XA es mucho mayor a XB, esto de vuelta porque es ideal, entonces suponemos que en realidad es muy diluido, entonces XB es muy chiquito. Con eso podemos hacer una simplificación, que el logaritmo de 1 menos XB es igual a menos XB, esto es de propiedades de logaritmo, si recuerdan. ¿Sí? Suponemos entonces que como también este XB es muy pequeño, porque si no estaría cumpliendo Raoult, la diferencia de temperatura entre la temperatura de congelación de A, si estuviera pura, menos la temperatura de congelación de A en solución, va a ser muy pequeño, o sea que este delta entre las dos temperaturas es mucho más chico a la temperatura de congelación de A pura. Con eso se llega entonces a esta expresión, ¿sí? La fracción del soluto en esa solución va a ser igual a delta H de fusión de A sobre RT al cuadrado, T no cualquiera, sino la T de congelación de A puro por el descenso higroscópico. Y bueno, como hicimos todas esas suposiciones, se cumple solamente si se cumple Raoult. ¿Sí? O sea que es para soluciones muy difíciles. Bueno, seguimos haciendo fórmulas acá. No sé si ya trabajaron en analítica con modalidad. ¿Sí? ¿No? Muy poquito. Bueno, pero más o menos tienen idea qué es, ¿no? Es gramos de solución o moles de solución sobre kilogramos de solvente. Sí. ¿Sí? Bueno, acá vamos a pasarnos a modalidad y nuevamente vamos a suponer que esa masa del soluto es muy chica, entonces podemos despreciarla. ¿Sí? Entonces lo dejamos en función de kilogramos de solvente. Si hacemos todo eso, que es lo que vamos a hacer siempre, vamos a llegar a esta expresión de descenso higroscópico, que es la que vamos a usar y que es la que ustedes tienen que trabajar. El resto no se preocupen, que nadie les va a preguntar estas cosas. Obviamente, si alguien quiere esta noche no puede dormir y quiere analizar las ecuaciones, después podemos a ver si se trancaron en algún lugar. Esta es la que vamos a usar incluso en el laboratorio, o sea que el descenso higroscópico va a ser igual a una cierta constante, que le vamos a llamar constante higroscópica, y que va a depender del solvente, o sea, de la solución que está en mayor cantidad, ¿sí? Por la modalidad efectiva del soluto. ¿Sí? Van a ver que esta constante tiene un valor para casi todas las sustancias puras. Por ejemplo, para el agua va a tener el valor de 1,80. Entonces, Kc es la constante higroscópica que depende únicamente del solvente A. Para el agua, ahí vale 1,86 grados por kilogramo sobre mol. ¿Sí? Y este es el valor que vamos a usar en el laboratorio. MB es la molaridad efectiva, que era lo que les contaba del soluto. ¿Sí?
y tiene en cuenta todas las especies a las que da lugar en la solución. O sea, SMB puede ser solamente una sustancia, por ejemplo, puede ser agua con sal, entonces es sal, pero si tengo agua con cloruro de sodio y cloruro de potasio, SMB es la sumatoria de todas las sustancias que tengo. ¿Sí? Y lo otro que puede suceder es que, por ejemplo, en el caso del cloruro de potasio, del cloruro de sodio que les contaba, ¿qué tipo de soluciones son? ¿Qué tipo de compuestos? Sale. Sal, pero ¿qué característica tiene? Pongo, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. ¿Qué va a pasar? Se ionizan casi Se ioniza. Entonces, ¿se totalmente. acuerdan que dijimos hoy al principio que, no, que dependía de la cantidad de sustancia que tenían? Entonces, va a depender de esa ionización de la cantidad de partículas que tengo. Por eso, esa molaridad efectiva va a ser igual. Ahí, que es la cantidad efectiva que tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, este I va a valer 2, porque voy a tener por cada molécula de cloruro de sodio una de cloruro y una de sodio, o sea, 2 partículas. ¿Sí? Por la molaridad que es, así depende de la sustancia. ¿Sí? Si tuviéramos más de uno de un soluto, como les contaba recién, por ejemplo, cloruro de sodio y cloruro de potasio, esto va a ser la sumatoria. Tengo que hacer para uno más para otro, con su I correspondiente. En este caso que yo les decía, los dos valían 2, pero por ejemplo, si pusiera glucosa, ahí cuánto valdría el I. Si uno de mis solutos fuera glucosa, ¿cuánto valdría ese I? 1, ¿no? Porque no se disocia. ¿Sí? Para el cloruro de sodio, 2 porque se va a disociar. Yo en realidad el cloruro de sodio, cuando lo pongo en el agua, ya no existe más como tal. Voy a tener por un lado cloruro y por otro lado sodio. ¿Sí? O sea que voy a tener 2 partículas. Si por ejemplo pusiera cloruro de aluminio, que tiene 3 cloros por 1 aluminio, acá va a ser un 4. ¿Sí? Si yo pongo glucosa o alguno que no se disocia, por ejemplo urea o alguno otro así, este va a valer 1. Pero si tengo más de uno, molaridad efectiva va a ser la sumatoria de todo, cada uno por su I correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Lo perdieron? ¿Siguen ahí? Sí, se entendió bien. Bien. Entonces, el descenso higroscópico va a estar en función de esa constante higroscópica por la sumatoria de esas molaridades efectivas. ¿Sí? Esto es lo que veíamos recién. Por ejemplo, cloruro de sodio, yo en realidad la sal la tengo como en estado sólido, voy a tener una sal, voy a tener un compuesto 1. Ahora, cuando yo lo pongo en agua, ¿sí? Salvo que se sature, que no es el caso, supongan que estamos hablando de raúles y de sustancias diluidas, ya no voy a tener esto. Lo que voy a tener en solución es una molécula de sodio cargada positivo y una de cloruro cargada negativa. En el cloruro de aluminio, lo mismo, solo que voy a tener 3 de cloruro, así que acá el I mío va a valer 4. En este caso valía 2. Acá, por ejemplo, en este, que es sulfato de aluminio, ¿sí? Voy a tener 2 de aluminio por 3 de sulfato. ¿Sí? Así que ahí, ¿cuánto va a valer el I? 5. 5. Ahí. Acá entonces lo que es el I, no tienen inconveniente entonces con el I. No, no. No. Bueno, tienen que tener cuidado entonces que cuando vayan a considerar el descenso higroscópico o vayan a calcular, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ese I, ¿no? A veces ponen la molaridad del cloruro de sodio y no lo multiplican por 2. ¿Sí? Bueno, esto que van a hacer un poco en el laboratorio. En el laboratorio van a trabajar con cloruro de sodio y con glucosa. El cloruro de sodio, tienen que acordarse de que el I vale 2, la glucosa pueden olvidarse de todo porque igual el I vale 1, así que es funcional. Pero entonces, cuando yo hago la sumatoria de las molaridades efectivas, tienen que tener cuidado que cada uno tiene su I correspondiente y multiplicarlo por ese I. ¿Sí? Bueno, acá tienen un resumen de fórmulas, importante para tenerlo a mano en el parcial.
Propiedad coligativa. Acá ponemos las propiedades coligativas y acá la fórmula correspondiente. ¿Sí? Si no tiene electrolito, o sea que si no se disocia, ven que queda el M. Si tiene electrolito, se va a disociar, así que tienen que tener cuidado con ese I que vimos. Descenso de la presión de vapor. Nos queda la fórmula de descenso higroscópico es la que vimos recién, o sea que el θ, que es el delta T, es igual a la constante, acá debería ser casi por la molaridad efectiva. El aumento higroscópico es parecido, solo que va a ser una constante higroscópica y no vale igual que la constante higroscópica. Van a ver, por ejemplo, para el agua, esta dijimos que esta es 1,86. Esta para el aumento higroscópico creo que es 5, después lo vemos por 5 con algo, no me acuerdo exactamente, pero no tienen, de hecho no van a ser iguales esta constante que esta. Así que si ustedes para calcular descenso higroscópico usan la de higroscópico, les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Y bueno, la que nos va a quedar después para ver ahora un poquito más adelante es la presión osmótica, ¿sí? Que va a ser igual a la concentración por la constante de los gases por la temperatura. Si tuviéramos un electrolito, ahí de vuelta tienen que multiplicar por I. Y si tuvieran más de uno, ahí de vuelta tienen que hacer la sumatoria, con cada uno con su respectivo I. ¿Sí? Profe, ¿qué dijo del descenso higroscópico que el K es distinto? Claro, este es el K ebullioscópico, este es el K crioscópico. Y estos dos son distintos, o sea que yo no puedo usar el K ebullioscópico para calcular un descenso higroscópico o para calcular una molaridad efectiva. ¿Sí? Yo para calcular un descenso higroscópico, una molaridad efectiva para un caso en el que tenga descenso higroscópico, tengo que usar el K crioscópico. ¿Sí? Y igual, y acá lo mismo, para calcular el aumento bulloscópico no puedo usar la constante crioscópica. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? Este es un resumen. De vuelta, estas fórmulas, todas estas que tienen acá, que son las que vamos a usar en el curso, son simplificadas, suponiendo que se cumple la ley de Raoult, o sea que son sustancias diluidas ideales. Si no, ahí se complica un poco más la forma. Es lo que veíamos hoy con la ley de Gibbs-Helmholtz. Bueno, pero si no era bastante complicado, hasta acá llegaron todos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Se complica un poquito más, o podemos complicarlo un poco más. Si con Angie estamos un poco ahí medio mal y tenemos complicado el parcial, pueden aparecer este tipo de sustancias. ¿Como cuál? Por ejemplo, con el ácido acético. ¿Qué pasa con el ácido acético? En equilibrio. El ácido acético no se disocia completamente. Vieron que hoy poníamos acá cloruro de sodio, cloruro de aluminio, sulfato de aluminio, y esto se disociaba completamente. Entonces complican un poco porque hay que tener en cuenta el I, pero sabemos cuánto vale el I, así que tampoco es tanto drama. ¿Sí? Sabemos que acá es 2, que acá hay 4, que acá hay 5. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ácido acético, por ejemplo? Digo ácido acético porque es lo que usamos generalmente. Están las Ahí, tres especies en solución. claro, ahí no se disocia completamente. Yo tengo que tener en cuenta el grado de disociación. Ahí se complica un poco más. Ahí sí tengo parte de ácido acético. ¿Sí? O sea que voy a tener esta y esta. En el caso de los anteriores, que eran sustancias fuertes, ahí se disociaban completamente, entonces este desaparecía. Iba a tener solamente este y ahora tengo estos tres. ¿Y esa disociación es constante? A ver qué les enseñaron en analítica. No. No, depende de la concentración. Cuanto más concentrado, puntos suspensivos, contestan ustedes. Más concentrado que, perdón.
cuanto más concentrado la sustancia, por ejemplo el ácido acético, ¿cómo es el grado de disociación? Mayor. Tenías el 50% de probabilidad, no, es menor, ¿no? Cuanto más concentrado está, más desplazado está hacia la sustancia sin disociación. ¿Sí? Eso es lo otro que complica. Porque estos son los que entran en lo vamos a ver más cuando veamos la parte de equilibrio químico después, pero si quieren como adelanto, como esto es un equilibrio, si yo agrego más concentración, estas son las que me importan para la constante, entonces al tener más de los tres de estas son las que me importan, esto se va a correr para acá. ¿Sí? Incluso vamos a hacer algún ejercicio en equilibrio químico que tiene que ver con eso. Pero entonces, el grado de disociación depende también de la concentración que le pongamos, que es otra cosa que complica, porque si yo tuviera un grado de disociación constante, complica un poco más, porque tengo que tener en cuenta el I y el alfa, pero el alfa es constante, tampoco es tan. Lo que sucede entonces es eso, que además que ese alfa varía con la concentración. ¿Sí? No es lo mismo que si le pongo una cantidad que si le pongo un 2A o un 3A. ¿Sí? Pero entonces, cuando tenemos una sustancia con disociación parcial, un ácido débil, una base débil, ahí tengo que tener en cuenta el grado de disociación y tengo que tener en cuenta el grado de disociación para esa concentración. ¿Bien? Entonces me va a quedar que esa molaridad efectiva va a ser en función también del alfa. ¿Sí? Bueno, acá es 1 más alfa porque acá tengo 2. Si no, si esto se disociara en A más B más C, por ejemplo, si esto fuera un ABC, y acá sería 2. ¿No? Pero bueno, eso ya es un poquito más complicado. ¿Está claro igual el concepto? Sí, tengo Sí. una pregunta. ¿Y cómo reflejas ahí la interacción de la concentración? Porque No, ahí tenés el grado de la disociación, pero la concentración, ¿cómo influiría según la fórmula? y ahí la connotación influiría porque me cambiaría el alfa. Ah, es una ¿Sí? consecuencia del otro. Entonces, por eso te digo que si alfa no, si el grado de disociación no dependiera de la concentración, es un poco más complicado que el otro, pero sencillo, porque este es constante. Pero como este alfa depende de la concentración, entonces va a variar según la concentración que tenga. No es tan sencillo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el ácido acético es uno de esos ejemplos que usamos casi siempre porque es el que generalmente usamos. Y hay algunos que son un poquito más complicados porque pueden tener disociaciones o algo. Sí, pero con ese alcance seguro. Bueno, habíamos visto entonces el aumento bulloscópico era esto, ¿no? Era el pasaje de una temperatura de ebullición de un solvente puro a una temperatura mayor, ¿sí? Cuando eso tiene un soluto o se le agrega un soluto. Yo les pongo siempre el caso de el agua para los fideos. No sé si alguien va a hacer fideos esta noche. A ver. No. No, pero arroz. ¿Eh? No, pero arroz sí. Con arroz no lo puedo aplicar. Bueno, a ver si alguien hace fideos, han hecho, sí. ¿No? Sí, obvio. Alguien tiene que haber cocinado fideos esta semana, una vez por lo menos. Yo toda la semana. Ahí está. Entonces, ¿cuándo le agregás la sal al agua? Antes de que bulla. No le agrego. No, pues comés Yo sano sin consumo sal. sal. O sea, Comés sano sin sal. la idea Ahora, después que esté hirviendo porque así es más rápido. ahí está. ¿Por qué? Si no tiene que subir hasta Por- 100 y algo. Y en Ahí realidad si está. está así ya. Porque no hay un soluto que ahí va que haga que suba el Exactamente. punto. Sí, así los químicos, en realidad el efecto es mínimo, así que, pero nos queda re bien esto y les quedamos re bien en algunas reuniones, así parece que sabemos mucho, porque en realidad, claro, va a haber un pequeño aumento bulloscópico con el agregado de sal, entonces se recomienda poner la sal cuando ya entró en ebullición, ¿sí? Sobre todo para los fideos que hay que ponerlos cuando esté hirviendo, no antes, entonces puede tener un pequeño descenso ahí, entonces que no llegue a la temperatura de ebullición, porque cuando le agregue la sal, la temperatura de ebullición va a ser un poquito más alta.
Pero entonces, ¿le ponen antes o no? No, le pones después de que entre en ebullición, porque si no estaría bajando tendría que hacer un esfuerzo todavía mayor para que llegue a la ebullición. ¿Sí? Tenía que calentar unos graditos más. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, pero cuando le pones la sal se te deja de bullir porque Pero la se sal le está vas a bajando tener que poner igual. Y ¿Sí? bueno, por eso le pones antes, en ese sentido. Pero si le pones antes va a tener que llegar lo va a hacer trabajar hasta una temperatura mayor. Ahí ya la tenés en ebullición, entonces ya no tenés ese efecto. Ya tenías en ebullición, agregás un poco de sal y ya enseguida llegas a la temperatura. Es mínimo, es más para discutir acá que lo que en la práctica cambia. O sea, la variación es menor después que ya llegó al punto de ebullición. Cuando ya llegó al punto de ebullición y vos le agregaste, no se pruébenlo hoy, pues hoy nadie va a hacer fideos, pero pruébenlo, van a ver que en realidad sigue estando a la temperatura de ebullición. En cambio, si yo le agregué inicialmente, ¿sí? Va a demorar un poco más en llegar. ¿Sí? Sí. Bueno, la idea de acá, entonces la idea de todo, nosotros en práctico no vamos a ver aumento de uso escópico, puede ir en algún ejercicio del parcial o en el repartido, que sí que haya que calcular el aumento de uso escópico. En el laboratorio lo que vamos a hacer es descenso croscópico, o osmolaridad, o sea, descenso por efecto de agregado de un sólido. ¿Sí? De vuelta ven que tiene que ver con la variación en el potencial químico, que bajó de acá para acá. ¿Sí? Por eso es que aumenta esa temperatura de ebullición. La presión, de acá no lo puse, creo que está por acá. ¿Se acuerdan que vimos que vimos que el potencial de A en la solución era menor al potencial de A en la sustancia pura, porque para el potencial de A en la solución iba a ser igual al potencial de A de sustancia pura más un cierto componente que era RT por la fracción de esa sustancia. Como esa fracción, por más que sea cercana a 1, va a ser menor a 1, el logaritmo era negativo, entonces siempre el puro va a ser un poquito mayor o más mayor si tenemos mucha impureza, pero siempre va a ser menor al puro. Lo mismo va a pasar con el vapor. Ese va a tener el potencial de A puro para una fase de vapor, o sea, si tuviera solamente la sustancia pura, va a ser igual a, perdón, el potencial de A en la mezcla, ¿sí? Va a ser igual al potencial de A puro, más un cierto factor que va a depender ahora no de la fracción, sino de la presión parcial de que va a ser igual a la otra, solo que va a ser potencial de A puro más RT por la presión, RT logaritmo de la presión de esa sustancia. ¿Sí? El líquido, acá en lugar de tener para el vapor, en lugar de logaritmo de XA, va a ser logaritmo de presión de A, o sea, presión parcial de A. La presión parcial es la presión que hace esa sustancia en la mezcla. Y entonces, de vuelta, el potencial de A en el vapor va a ser menor al potencial de A en el vapor si esto estuviera. Esto es para los líquidos lo que debemos hacer, ¿no? Este va a ser igual al del vapor. El del vapor lo voy a poder escribir como el de A vapor para puro más RT logaritmo de la presión. Y de vuelta, el aumento bullioscópico es la diferencia de temperatura entre la temperatura de ebullición para la solución menos la temperatura de ebullición si estuviera puro. Ven que acá se dan vuelta para que quede positivo, se dan vuelta las temperaturas con respecto al croscópico, ¿no?
sea que esta es la de la mezcla, esta es la de la sustancia pura. Porque ahora es un aumento hygroscópico, entonces esta es mayor a esta. Hoy era un descenso hygroscópico, entonces la del puro era mayor a la de la mezcla. ¿Sí? ¿Se entendió o fue medio trabalengua? Se entendió. Bien. Entonces, de la misma forma que habíamos hecho con descenso hygroscópico, podemos llegar al aumento hygroscópico. Solo que esta constante no es la misma que hoy. Esta es la constante hygroscópica. De vuelta, independiente de la naturaleza del soluto, ¿sí? Tiene que ser, si eso sí, no volátil. Si tengo más de un soluto, de vuelta la molaridad es la sumatoria de la molaridad efectiva. Bueno, si fuera volátil, entonces puede ser que no haya cambio, ¿sí? O que ahí incluso pueda llegar a un quita menor a ser negativo. Igual eso no lo vemos. Bueno, acá tienen, por ejemplo, algunos de los datos. Por ejemplo, para el agua, el punto de congelación del puro cero, el punto de ebullición, esto a 1 atmósfera, ¿no? La constante crioscópica es 1,86, la constante bulloscópica es 0,52. Entonces, era lo que le decía hoy. Si ustedes están calculando un descenso crioscópico, no pueden usar el 0,52. ¿Sí? Si ustedes están calculando un aumento bulloscópico, no pueden usar el 1,86. ¿Sí? Ven que son pequeñas las constantes, o sea que no van a tener una diferencia de temperatura tan grande entre la de congelación del puro y la de la solución, más que se trata de soluciones diluidas. ¿Bien? Bueno, vamos a la otra, porque hasta alguna duda de las tres que vimos. No. ¿No? Bueno, vamos entonces a seguir con la presión. Presión osmótica deben haber oído, escuchado, hablado, Sí. tenido que dar algún seminario o algo de esto en los estudios anteriores, ¿no? ¿Qué sería la presión osmótica? ¿Qué sería la presión osmótica? A ver si alguien lo tiene que ir medio claro o algo. Yo me acuerdo algo de un ejemplo biológico respecto a, por ejemplo, la absorción de sales en el intestino. Ahí está, eso es. De menor concentración a donde hay, o sea, de mayor concentración a donde hay menor concentración sería el flujo. Ahí está, eso es generalmente es por difusión, ¿sí? Tiene que, eso sí, para que haya una presión osmótica tiene que haber una membrana semipermeable, o sea que deje pasar el agua pero no la sustancia. Sí, incluso las plantas tienen eso para la extracción de agua. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Pero en definitiva es un poco eso. ¿Y de qué va a depender que pase de un lado para otro? ¿Por qué el agua pasaría de un lado para otro? Por la diferencia de Por la- concentraciones. A ver. Sí, sí, por la diferencia de concentraciones, pero Para esa igualar el diferencia de potencial. concentraciones, ahí está, por la diferencia de potenciales. De vuelta se acuerdan que son propiedades coligativas porque tienen un origen común que sería la variación en el potencial. Al variar ese potencial, entonces va a hacer que de vuelta tienda a la situación de menor potencial. La situación que me contaban recién, por ejemplo, si yo tengo dos compartimentos, por un lado agua pura, por otro lado agua con sal, ¿sí? ¿Cómo sería la presión de ambos en cada lado de esos compartimentos? Suponiendo que es líquido, ¿no? Líquido puro de agua pura de un lado líquido, agua pura del otro lado con sal. ¿Cómo sería el potencial químico de A en ambos lados? Agua pura va a ser mayor. Ahí está, ya que sería igual. ¿Por qué sería mayor? Mejor dicho. Mejor preguntado. Porque del otro lado tendríamos el potencial del, o sea, el agua
Más Con un las soluto. impurezas, menos las impurezas. Claro, de un lado tendríamos el potencial de A igual al potencial de A puro, ¿sí? En este caso agua porque es el más sencillo. Del otro lado tendríamos el potencial del puro más RT por la fracción de agua, que en este caso, como no está puro, no va a pasar menor a 1. Entonces voy a tener de un lado mayor potencial, del lado del agua mayor potencial que del otro, ¿sí? Eso va a hacer que el agua corra, ¿sí? Se corra de un compartimento para el otro para tratar de igualar esos potenciales, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer que no haya flujo de agua de un lado para el otro. ¿Qué tendría que hacer? Es más, podríamos hacer que fluya en sentido inverso. Y hay, hay algún truco industrial que hace eso. ¿Qué tendría que hacer? Bombear. Así No, es. no, bombas todavía no. Acá, no, acá somos muy pacíficos. Lo que tendría que aplicar es una presión opuesta a ese flujo de agua. A eso es lo que le llamamos presión osmótica. Es la presión que necesito para que eso, más allá de que haya diferencia de potenciales, eso esté en equilibrio. Si no, como bien decían ustedes, se va a ver un pasaje de agua de un lado para el otro hasta que se igualen los potenciales. Bueno, ¿qué es la membrana semipermeable? Es que deja pasar algunas sustancias y otras no. En este caso, del ejemplo que estábamos hablando, deja pasar el agua, pero no la saca, ¿sí? O sea que tiene un pasaje selectivo. Va a pasar uno, sino otro. Si pasara todo, no tendría ningún sentido, va a pasar hasta que... Sí, es como si tuviera una solución sola y en algún momento se va a homogeneizar, ¿sí? Entonces, este fenómeno, como les decía, tiene que ver con la diferencia de potencial químico del agua de un lado y del otro de esa membrana, ¿sí? Digo el agua porque es el más común, ¿no? de la sustancia que estamos analizando. ¿Sí? ¿Está claro entonces qué es la presión osmótica? Es la presión que tengo que hacer para que, habiendo una diferencia de potencial de un lado y del otro de la membrana, eso esté en equilibrio igual. Y o sea que tengo que aplicar una cierta presión para que eso siga estando en equilibrio, a pesar de que naturalmente, si yo no hago esa presión, va a ir, va a pasar esa agua de un lado para otro. ¿Sí? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, una solución de A puro y una solución que tiene A y un solutor. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos recién, ¿cómo serían los potenciales? Mayor en donde está el agua pura. Ahí, acá tendría potencial igual al potencial de agua pura. Acá el potencial de A sería el potencial de A puro más RT por logaritmo de la fracción de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que pasar acá con la solución? Se va a quedar ahí. Dentro de este compartimento, ¿va a bajar o va a subir? Va a bajar. Bueno, ahí lo que tengo que ver es qué va a pasar. Que como acá tengo menor, ¿sí? En este punto tendría menor presión que acá. Así que esto va a subir hasta que llegue a una cierta presión hidrostática que sea igual a la presión osmótica, o sea, la presión que me asegure que no haya traspaso de agua para adentro. O sea que ahí estamos viendo uno de los efectos de la presión osmótica. Perdón, ¿dijiste que sube hasta cuándo? Hasta que iguale a esa presión osmótica. O sea que ahí, si esto tengo mayor cantidad de agua acá que acá. ¿Sí? Por ejemplo, el agua estaría por acá. Bueno, el agua o la solución, digamos, hablando bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia de presión tendría acá? Que acá, si fuera todo agua, ¿no? Vamos a empezar desde cero. Yo acá pongo un capilar, pongo agua y el agua llega hasta acá arriba. ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Qué presión tendría acá y cuál acá? ¿Acá qué presión tendría? Acá vamos a empezar fácil, que para complicar siempre hay tiempo.
Acá qué Presión presión, atmosférica. la atmósfera. Y acá qué tendría si tengo acá una columna de agua. Acá hay Atmosférica más hidrostática. más la hidrostática, o sea, el ROGH. O sea que la diferencia de presión entre este punto y este es distinta. Entonces, eso efectivamente va a subir hasta que llegue a esa presión. ¿La presión cuál? La presión que me permita que no haya más flujo de agua, o sea que sea igual a la presión osmótica. ¿Sí? Bien, básicamente es lo que dice acá. O sea que si yo tengo el mismo nivel de agua, esto va a pasar porque de este lado tengo mayor potencial que este, así que este va. ¿Sí? Podría poner un pistón o cualquier otra cosa ¿y qué presión tendría que tener? Y bueno, la presión igual a la hidrostática que me iguale de vuelta el sistema. A eso le vamos a llamar presión. Así que acá voy a tener la presión atmosférica, acá la presión atmosférica más la presión osmótica. ¿Sí? O sea que en definitiva, en este caso sería que aumenta acá el volumen de agua, el nivel de agua, entonces voy a tener una cierta presión hidrostática. Esa va a ser igual a la presión osmótica. O sea que entonces, ese exceso de presión es lo que vamos a llamar presión osmótica. ¿Sí? Así que pi representa la presión osmótica, que es el exceso de presión necesaria para alcanzar el equilibrio con el solvente puro del otro lado de la misma. ¿Se entendió la idea de la presión osmótica? Sí, y me quedó una duda respecto a lo que sería la presión hidrostática. O sea, ya no la voy a contemplar más. Bueno, Estaría envuelta ahí en la lo que osmótica. pasa es que si te pido calcular pi, ¿cómo haces? ¿Qué dato te tendría que dar? No, ahora ni idea. Y bueno, si no te di la concentración, podés calcular pi como hoy ROGH. CRT, ¿no? Pero no te di quiero, por ejemplo, saber la concentración que tengo, sabiendo que el capilar subió 2 centímetros. ¿Sí? Yo quiero saber la concentración, así que no puedo calcular pi como CRT, que fue lo que vimos hoy. Sino como ROGH. Entonces, claro, ahí lo voy a calcular como ROGH y veo qué presión osmótica tengo y con eso calculo la concentración. O sea, en definitiva no es que vos te olvides de la presión hidrostática. Tengo que La, ir pres- analizando según los datos que me hayas la dado. presión osmótica que tenés va a estar va a ser en realidad la presión hidrostática que vos tenés. Ahora, yo te puedo preguntar hasta qué altura va a subir si yo conozco la concentración, o te puedo preguntar qué concentración tengo si sube de 2 centímetros. Ok. ¿Sí? Yo utilizaría esa misma fórmula. Claro, en una usaría la hidrostática para calcular La la altura, por ejemplo. osmótica, Ah, y en el otro caso, para calcular la osmótica, usaría la concentración. ¿Sí? sí. Buenas ideas para el parcial. Sí me gusta. Bien, entonces, en definitiva, lo que tiene que suceder es esto, que haya un equilibrio. Para que haya un equilibrio teniendo distintos potenciales de un lado que del otro, tiene que haber un aumento de presión. Es lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan que yo les decía que el potencial dependía de la temperatura, de la presión y de la composición? Si la composición acá es más chica, o sea que no es la del puro, este potencial va a ser menor a este, entonces para que se igualen los potenciales y estén en equilibrio, voy a tener que ejercer una presión. ¿Sí? O acá pongo un pistón o algo para que ejerza presión, igual a la presión que tendría la osmótica, o dejo que suba hasta que la hidrostática alcance esa presión, ese valor de presión. ¿Sí? Si tengo más de un soluto, bueno, de vuelta lo mismo que siempre, es la sumatoria de ellos. Acuérdense que son molaridades o concentraciones efectivas, o sea, tengo que tener en cuenta que si se disocia, es la cantidad, lo que importa es la cantidad de partículas, no solamente el, el soluto que tenga, ¿sí?
Y bueno, entonces ese pi lo puedo calcular como RTC, si tengo la concentración, entonces puedo sacar la altura, o lo puedo calcular como ρGH, ¿sí? En el caso de que tenga la altura y no tenga la concentración. ¿Sí? Tendría que tener que otra cosa, la densidad, ¿no? Bueno, podría pasar que tuviera una situación en la que tengo dos alturas, o dos solutos, no dos alturas, dos solutos, ¿no? Que tenga, por ejemplo, en lugar de puro, tuviera cloruro de potasio y acá adentro tuviera cloruro de sodio. ¿Sí? Ahí, bueno, estaríamos hablando de como de dos presiones osmóticas distintas y los estaría restando. Si los tengo en cada uno por separado, ¿no? Porque si los tengo los dos acá adentro, ¿qué pasaría? Si tengo acá cloruro de sodio y cloruro de potasio acá adentro, ¿qué pasaría? Ahí los estaría sumando, sería esto, ¿no? ¿Sí? Los dos contribuyen a que baje mi potencial en la solución. Ahora, si yo tengo un soluto acá y uno acá, entonces se estarían restando los efectos. Tendría menos potencial que el puro porque tengo un soluto, tendría menos potencial que el puro porque tengo otro soluto. Entonces ahí la presión osmótica resultante va a ser la resta de los dos. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. ¿Se durmieron? ¿Se perdieron? Capaz que con un ejemplo después Bien, lo veo sí, sí, mejor. sí, es más o menos ese ejemplo que les decía. Por ejemplo, acá tienen cloruro de potasio y acá cloruro de sodio. ¿Sí? Si tuviera solo agua y cloruro de sodio, acá tengo menos potencial que acá, porque este está puro. Ahora, si a que tengo acá le agrego cloruro de potasio, ya el potencial de bajó. Así que tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tener en cuenta que este potencial bajó, o sea que la presión que voy a hacer acá va a ser menor, porque tiene que igualar un potencial más chico que el que estuviera si estuviera puro. ¿Sí? Ah, ahora sí te entendí. ¿Bien? Bien. Bueno, si de vuelta, si alguno de los solutos, ¿sí? Fuera débil, o sea, si fuera tuviera una disociación, ahí tendríamos que tener en cuenta también el agua. ¿Sí? Bueno, acá tienen el valor de pi para una concentración de 1 mol por litro a 2,98, teniendo en cuenta un R de 0,082, o sea, acá me va a dar en atmósferas. R en 0,082 pueden usar otro R, pero acá les va a dar otro valor y en otras unidades, ¿no? O sea que para que quede en atmósferas, R lo tienen que usar en atmósferas. ¿Sí? Bueno, este año, como no tuvieron la práctica de presión de medidas de presión, otros años les podría preguntar qué otras unidades de presión podrían tener, pero este año no sé si se les puede complicar un poco más. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que en realidad acá van a tener que hacer una presión para que el líquido no suba, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Y alguien me dijo que en lugar de subir, bajaba. ¿Puede ser que baje? ¿Puede ser que el líquido acá adentro tenga un nivel más bajo que acá? Está claro que esto iba a subir, ¿no? Porque acá tengo menos potencial que acá, así que va a subir hasta que llega hasta que la presión hidrostática iguale a la presión osmótica. Está claro que va a subir. Si yo aplico una presión tal que es igual a la osmótica, esto ahí sí está en equilibrio. ¿Sí? Puede ser que esto, en lugar de subir, baje. Si el potencial de afuera es menor, No, en este caso, ¿no? Que el potencial de afuera es mayor. O sea que es puro. Afuera está puro y adentro tiene solución. Si aplicas una presión que sea mayor a la hidrostática. Si pongo una presión mayor a la hidrostática o mayor a la osmótica, ahí puedo hacer que baje. ¿Sí? Eso se llama ósmosis inversa
y se usa, por ejemplo, en la industria de alimentos para concentrar soluciones, por ejemplo, las sopas jugos estos que vienen en sobrecitos y que uno le tiene que agregar el agua, y se hace por osmosis inversa. Hay bastantes aplicaciones de osmosis inversa ahora. Pero entonces esa es la idea. Si yo aplico una presión mayor todavía a la que necesito para igualar, lo que voy a hacer es que el agua pase de acá para acá, ¿sí? Pero preciso aplicar esa presión. Bueno, eso es un poco lo que tenemos. Bueno, y esto es lo que preguntaba recién, no sé quién era porque no tengo acá los nombres, pero ven que no se olvidan de la hidrostática. La hidrostática, ¿sí?, va a ser la forma como llego a esa presión óptima, ¿sí? Bien. Bueno, ¿se entendió algo? ¿Alguna duda? ¿Sigo? ¿Cómo la van llevando? ¿Ya se ocurrieron? Bien, bien, por ahora. Bien. Bueno, entonces si tuviera, por ejemplo, este sistema, acá con dos compartimentos, una membrana semipermeable y tengo agua de los dos lados, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos alturas? Depende. ¿De qué depende? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué La depende? concentración de soluto de cada. No, es agua pura. Agua pura de Ah, ambos. perdón, van a ser iguales. Ahí, ven que los niveles son iguales, ¿sí? Ahora, si yo agrego un soluto, ¿sí? Ahí sí. ¿De qué lado agrega el soluto? ¿De acá o de acá? Del derecho. También aumentó la altura de este aumentó para poder llegar a un equilibrio, o sea que esto arroje H, o sea que esta presión hidrostática que está creciendo la altura del fluido, tiene que ser igual a la presión osmótica para que esto llegue a un equilibrio, ¿sí? Si esto no tenía agua pura o agua de la misma concentración, que también puede ser, no tiene que ser pura, puede ser de la misma concentración molar efectiva, ¿no? Ojo que si yo tengo acá una concentración 0,1 en cloruro de potasio, 0,1 en cloruro de sodio, no es igual, ¿no? ¿Sí? Tienen que las molaridades de los dos tienen que ser iguales, ahí también esto queda en equilibrio, no solamente con agua pura, sino que con iguales molaridades. Ahora, si acá tengo agua pura y acá tengo agua con un soluto, el potencial acaba de disminuir, entonces para que esto esté en equilibrio, este líquido tiene que aumentar hasta que llegue la presión hidrostática a igualar a la presión, ¿sí? A esta diferencia entonces de presión, y que acá se revela como hidrostática, a esto le llamamos entonces presión osmótica. Acá entonces la idea de presión osmótica, ¿de qué es ese pi? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, la práctica que van a hacer ustedes va a ser la práctica de osmolaridad. Es un concepto parecido, a veces confundimos un poco osmolaridad, es como la molaridad efectiva. Que se define como el número total de partículas de soluto osmóticamente activas, disueltos en 1 kilogramo de peso de solvente. Y eso también es con molaridad, con kilogramos de peso de solvente, con solución diluida, como habíamos hablado. O sea que se cumple la fórmula que tenemos. ¿Sí? La osmolaridad depende directamente del número de partículas, lo que vimos hoy, ¿no? O sea que es la molaridad efectiva, o sea que tiene que ver cuántas partículas tengo. Por ejemplo, cloruro de sodio tenía 2, cloruro de aluminio 4, sulfato de aluminio 5. ¿Sí? Bueno, y es inversamente proporcional al volumen de agua porque es por kilogramo de solvente. O sea que si yo le pongo la misma cantidad de cloruro de sodio a distintos volúmenes de agua, voy a tener mayor
osmolaridad cuanto menor, en menor cantidad de agua lo diluimos, ¿no? Pero bueno, eso también es igual en la concentración, ¿no? En la analítica lo tienen que haber visto. Si yo pongo un mol de cloruro de sodio en 1 litro de agua, ¿sí? Tengo una solución 1 molar, pero si pongo un mol en 0,5, ¿qué va a pasar? 2. 2 molar. Ay, o sea que este concepto es muy parecido al otro, por eso dice que es inversamente proporcional al volumen. Bueno, y la osmolaridad refleja la capacidad de una solución de crear presión osmótica, eso es lo que vimos recién, ¿sí? Y determina la dirección y la magnitud del movimiento del agua. Eso también lo vimos, ¿no? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? Crea la presión osmótica porque hay diferencia de potencial, entonces va a subir de un lado, pero entonces está claro para qué lado va a ir el agua y hacia qué lado se va a generar esa presión osmótica. ¿Sí? ¿Está claro o alguna duda? Bueno, y acá tengo una fisicoquímica para cocineros, hoy estamos para la cocina, porque hay distintas fenómenos que no son iguales, ¿no? La ósmosis es lo que vimos recién, ¿no? Movimiento de agua de soluto cuando hay diferencia en la presión, en el potencial químico, ¿sí? Pero tenemos la difusión, que ahí no tiene que ver con la presión osmótica, sino que ahí va a ir siempre, los solutos van a ir de mayor concentración a menor concentración. Ahí es como si la membrana no fuera semipermeable, sino que fuera no hubiera membrana o dejara pasar todo, ¿no? Eso sería como la difusión. Deben haber visto el micro, ¿no? Transporte a través de membrana por difusión, ¿no? ¿O no llegaron todavía? No. Sí, ahí yo lo llegué a ver, el Ahí. transporte de membrana. Entonces, bueno, el transporte de membranas hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos, el más común, es el Ese estaba adentro. de difusión. Ahí. ¿Sí? Pero ven la diferencia entre difusión y ósmosis. La ósmosis va a pasar el solvente solamente por efecto de la diferencia de potencial químico. En este caso es la misma solución que va a difundir de donde esté más concentrado a donde esté menos concentrado. ¿Sí? Bueno, impregnación es que se va a impregnar ahí cuando queremos que se generen sabores o olores, ahí se va a impregnar o sea que son 3 fenómenos distintos, parecidos pero distintos. Lo otro importante que vamos a ver y que vamos a ver también en el laboratorio es la tonicidad de las soluciones. Esto no sé si lo llegaron a ver en algo Sí, se ve el micro. en micro. Ahí. ¿Sí? Bueno, ahí entonces me pueden contar qué serían las soluciones isotónicas, isosmóticas, Tienen la misma hipertónicas, concentración. hipertónicas, hipotónicas. ¿Y vieron todo esto en micro o no los aburro? ¿Sí? Pasa que no sé si todo el mundo hace micro. Bueno, isotónicas o isosmóticas es la que tiene la misma presión osmótica que la sangre. Hipotónicas o hiposmóticas es que tienen menor presión osmótica que la sangre, y hipertónicas es que tienen mayor presión osmótica que la sangre. ¿Qué presión osmótica va a tener la sangre? Y ahí va a depender de vuelta de la molaridad efectiva que tengan esos solutos. Bueno, y lo que vamos a tener como referencia para el laboratorio es el suero fisiológico, que tiene como osmolaridad unos 280-285 miliosmol por kilogramo. ¿Sí? Eso se va a poner como, la osmolaridad se va a medir con ósmosis. ¿Sí? Bueno, y acá tienen algunos efectos divertidos entre micro y fisicoquímica con esto de la presión osmótica. ¿Sí? Hipotónica dijimos que era menor a la presión osmótica, isotónica igual y hipertónica mayor. Así que acá se va a destruir porque la presión que ejerce va a ser mayor afuera que la de adentro,
Esto se va a quedar como si no pasara nada y esto se va a retraer. ¿Sí? Son ejemplos para que vean que efectivamente esto es aplicable en muchas cosas. Bueno, esto lo deben haber ya usado en micro. Bueno, tonacidad, ósmosis y caracoles al horno. Acá en Uruguay no hay todavía una cultura de comer caracoles. No sé si alguno fue por México y le dieron caracoles o Asia, ¿no? No, no No, me animé a por probar. suerte no. Bueno, yo digo también, por suerte no, pero no sé, creo, parece que son re ricos. No sé, los asiáticos se los comen, después aparecen estos coronavirus, estas cosas raras, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá es lo mismo con lo que veíamos hoy, ¿no? Cuando es hipertónico esto se mantiene constante y cuando todavía no les pongas al horno los caracoles. ¿Sí? Si es hipotónico esto como que se engordan, si es isotónico esto como que se van comiendo. Y bueno, ¿cuál es la idea de los caracoles? ¿Alguien tiene jardín? ¿No? Nadie tiene jardín, nadie cocina para fideos, nadie. ¿Qué pasa con Tengo el jardín. Sí, No, pero si le tienes sal, se seca. Ahí está. Acá, se por secan, ejemplo, sí, yo de tengo en babosa. casa una invasión de caracoles. ¿Cómo los podrían matar? ¿Cómo asesinan caracoles? Con sal. Con sal. ¿Por qué? ¿Se deshidratan? Sí, Ahí sí, está. ahí va. ¿Sí? O sea que son unos asesinos que podrían ser castigados con varios años de penitenciaría por ¿no? Un asesinato intencional agravado. ¿Sí? El caracol. El caracol. Ahí lo deshidratan, le ponemos sal por afuera, entonces, como vimos recién, por presión osmótica, el agua va a tender a salir porque tiene menor presión osmótica, menor potencial afuera que adentro, porque acá le pusimos sal. ¿Sí? Bueno, y en muchas culturas creo que se hacen caracolitos al horno, por suerte nunca probé esto. Si alguno probó el egufi, ¿Cómo se come eso? tengo un compañero de la cátedra que le gusta este tipo de cosas. Creo que en México probó. No sé, de repente son ricos. Yo los veo así, no me da ánimo de tomar caracoles, ni que tenga mucha hambre. Pero bueno, la idea también es un poco eso. Se le pone sal, se le deja un determinado nivel de agua y ahí no hay que dejar que se seque. Ven que estas propiedades coligativas tienen que ver con todo. Bueno, estamos con la cocina osmótica. Bueno, vamos por acá. Esto ya es más complicado en estos tiempos de hiperinflación y rebaja del salario real. Tener un poco de carne se complica, pero ¿cómo harían un asado? ¿Cómo hacen con la sal y el asado? Ahora también van a decir que no le ponen sal al asado. Te queda la presión pasada. ¿Cuánto le ponen sal al asado? ¿Cómo se lo ponen? No van a decir que este teórico no aprendieron algo después. Ah, pero si le pones sal a la carne, tipo, tira al agua. Tira, ahí va, sí. ¿Qué hace? Seca. Mm, Es más, es como se usaba el charque en épocas Eso iba a decir la técnica del charque. hace mucho tiempo para conservarlo. Ahora vamos a ver por qué la conservaba. En realidad lo que hacía era secarlo, ¿no? Bueno, eso ahora que ya lo hicieron micro ya saben por qué la conservan, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo habría que aplicarle entonces esa sal a la carne para que no quede sin gustos y no se seque? Y se agrega parcialmente sobre la superficie. Algunos le ponen ahí Con parcialmente en la líquido. superficie. Ahí está, con líquido, ¿no? Es el famoso Menjunje. solución ahí que hacemos ahí de los químicos y lo agregamos, ahí le ponemos, mezclamos con aceite, perejil, bueno, adobo, orégano, lo que según a gusto del consumidor. Pero la idea es un poco eso, que si le pongo sal, solamente sal, esto va a hacer que igual que como en los caracoles, el agua salga, ¿sí? Por efecto de la diferencia de potencial. Entonces esto se seca. Hay gente que le gusta la carne seca, ¿no? También hay de todo en la viña del Señor, por suerte.
Bueno, lo otro es lo de los jugos que yo les decía, acá para armar después los jugos se hace de presión osmótica inversa, se concentra ese jugo y después cuando uno lo quiere preparar agarra y pone el sobrecito y le agrega el agua. Bueno, y esto tiene que ver, los duraznos en almíbar, con esto del charque que hablábamos hoy, de la conservación de carne. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de los duraznos en almíbar? A ver cómo está en el micro, a ver cómo está la doctora Virginia, cómo les ha enseñado. Qué hambre me dio. Conservarlos. ¿Por qué se conserva? Que el azúcar saca el agua disponible. Ahí está, ahí, que lo... No proliferan microorganismos. ¿Por? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Es que no te escuché, perdón, ¿qué dijiste? No, que ¿por qué no proliferan? Porque necesitan agua para vivir. Ahí está, ¿no? Que es la misma idea que acá, por eso se conservaba la carne con un charque con sal. Lo mismo con la miel, puede ser. Con la miel también. La actividad de los microorganismos depende de la actividad de agua. Cuanto menor cantidad de agua tengan, menor actividad tienen estos microorganismos. Por eso esto se utiliza, si bien queda re rico y queda la solución con agua, con agua y sal, queda, el almíbar queda muy rico, la idea es conservarlos. Por eso, porque disminuye la actividad de microorganismos al disminuir la actividad de agua. Bueno, acá tienen lo que pasaría con las osmosis inversas. Si no le pongo nada de presión, esto va a subir hasta que llegue a la presión hidrostática, que igual a la presión osmótica, que queda en equilibrio. Pero yo lo que puedo hacer, si yo quiero concentrar de este lado, que tengo la sal, concentrar la sal o concentrar el jugo, es aplicar una presión de este lado y hacer que vaya para el cuerpo. A eso le llamamos osmosis inversa. Bueno, y la conserva de todos, de dulces, de helados y todo, tiene la misma idea que tiene los granos. Tratar de disminuir la actividad de agua para disminuir la actividad de los microorganismos. A veces no es suficiente y igual le agregan algún conservante, igual, sobre todo si las frutas o lo que usaron para hacer unos puros. Bien, el otro ejemplo es en el de, acá no tenemos nieve, pero en los países del norte, si le agregas sal a las carreteras para derretir la nieve. para derretir la nieve, ahí está. No sé si alguno estuvo por el norte, en alguno vio nieve, y alguno vio estos ejemplos. Sí, antes de que empiece a nevar, llenan de ser las calles. Exactamente. Eso produce una corrosión grande también, pero bueno, eso es otro tema, eso cuando veamos sobre proquímica, pero en principio la idea es eso, ¿sí? Para derretir con ese mismo efecto. ¿Sí? Bueno, y este misterio, ¿qué les trajo esta transparencia? ¿O no vieron nada? Acá le puse un poco de color, en realidad tiene que ver también con lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que vimos que en el segundo ejercicio la curva para el agua, en lugar de estar corrida hacia un lado, ya va hacia el otro? ¿Sí? Acá todos los glaciales, el hielo tiene una densidad menor a la del agua. O sea que el agua es una de las pocas sustancias que en fase sólida tiene menor densidad que en la fase líquida. Entonces, acá más que con el descenso higroscópico, que hay un descenso higroscópico porque esto tiene sal, entonces en lugar de congelar a 0, va a congelar a -2, -3 grados. Acá en general lo que sucede es que esto está flotando, o sea que si van para adentro tienen un cierto nivel de glacial, pero no es que esté hundido. Bueno, y estos son algunos, algunos de la naturaleza que usan estas propiedades coligativas. ¿Sí? Esto me encantó porque para reducir la temperatura de congelación, para no morirse de frío. Voy a poner un poco porque estamos ya. ¿Tienen abeluche ahora o no? Sí. Sí, estos pueden alcanzar hasta -17 grados de temperatura, disminuyendo la temperatura de congelación. Bueno, el otro ejemplo fácil es el del anticongelante del motor. ¿Sí? No sé si alguno fue a un baile ahí,
2 de la mañana y no podía salir en el agua. Ahora no se puede ir en auto porque no se puede tomar, pero la idea es esa, ¿no? Que acá tengo la temperatura de congelación. Si hace mucho frío, podría estar congelado. Si yo le voy agregando anticongelante, es como que voy haciendo que descienda la temperatura de congelación. O sea que, por ejemplo, para esta concentración, este sería la temperatura nueva de congelación, este sería el descenso microscópico. Así que logré que, por más que haya un frío terrible, ese agua no se congela. Pero ven que hay una cosa rara acá, o no, o soy yo nomás. Que vuelve a subir después. Acá baja y después sube. ¿Y esto cómo me lo explica, Janice? ¿Cómo explicar? ¿No? Si disminuye la concentración del anticongelante, No, sigue aumentando. Sigue aumentando. sigue aumentando. ¿No? ¿No les pareció raro? Sí, pero no sé explicarlo. Bueno, lo que pasa es que ahora, ¿quién es el que está en mayor concentración? ¿El anticongelante o el agua? Anticongelante. Ah, Entonces ahora es el descenso higroscópico del agua en el anticongelante. Por eso entonces es al revés. Acá va bajando, pero sí, va bajando del lado del anticongelante. ¿Sí? Y en el caso de los lugares muy calurosos, se le pone aditivo también, ¿no? Pero al revés. Se le pone aditivo por el aumento higroscópico. Sí. Puede ser, sí, eso no depende de lo que puede O capaz que los combustibles son distintos. puede ser que sí, que sea algo de eso. Y bueno, y el otro ejemplo que tenía es el típico de la cerveza. Quietita, mi amor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le gustó tanto que, bueno, no sé si alguien fue a algún campamento y tenía mucho calor y trataron de congelar cerveza y ahí ¿qué hicieron? ¿No? Bueno, ahí lo mismo. Si en lugar de ponerlo solo en agua con hielo, lo ponen en agua con hielo y sal, ahí logran que reduzca todavía aún más la temperatura. Bajan de 0 a -2, por ejemplo. Así que también se usa para congelar la cerveza. ¿Sí? Bueno, acá tenemos unos ejercicios, pero creo que ya es medio de hora, no sé si esto es lo de siempre. Igual lo tienen en alguna transparencia. Determinada presión osmótica de un fluido cuya concentración molar es 0,3. Considere que el fluido se encuentra a temperatura corporal de 37. Ahí es de aplicar la fórmula C por RT. ¿Sí? Tengo 0,3 moles por litro. Así que esto sería... Eso sí. Si tienen alguna duda más, este simple es calcular con hay algunos más aquí. Bueno, se los dejo ahí, cualquier cosa me dicen. Bueno, ¿se entendió todo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de Por terminar? ahora no. Bien, no, yo bueno, tampoco, lo gracias. que vamos a hacer es que entonces jueves, viernes y lunes es una práctica de osmolaridad, o sea que vamos a tener distintas sustancias y vamos a hacer el descenso higroscópico, vamos a calcular qué concentración deberíamos poner para llegar a determinado descenso higroscópico y determinamos mediante temperaturas, en termómetros que descenso higroscópico tiene una determinada concentración. Bien, bueno, nos vemos entonces. Muy bien, chau, chau. Lujo, no, Muchas pues. gracias. Gracias. Ya terminé.